Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Los buenos días para las y los oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos ya en este nuevo día. A partir de este momento, primer programa Colombia. Juzgue usted. Quienes participamos en la producción de este espacio radiofónico, nos complace saludarles. En el control central, a esta hora aquí en Colombia, Zapote, don Sergio Ramírez. Sala de grabación, efectos de sonido, Andrés Francisco Chávez. Y desde el locutorio principal, sus servidores. Bienvenidos, les saluda Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez, somos Juzgue usted. Es viernes 15 de noviembre y hay restricción vehicular. Como cada viernes es para los vehículos cuya placa finaliza con el número 9 o con el número 0. Les recordamos, la restricción inicia a las 6 de la mañana y se extiende hasta las 7 de la noche. Estos vehículos hoy no pueden circular adentro del anillo de circunvalación. Si usted lo hace, se expone a una multa de 20,000 colones. Y vamos con nuestras redes sociales a su disposición, oyentes. Usted puede juzgarnos a través del Facebook. Ubíquenos con el nombre Juzgue Usted Colombia. Dele me gusta a la página y también compártala con todos sus contactos. También estamos a través de Twitter, Juzgue Usted CR, y ahí nos puede seguir. Es considerado el peor desastre en la historia de Filipinas, con olas de más de 6 metros, vientos huracanados de hasta 378 kilómetros por hora, que ya han dejado, de acuerdo a las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 9.8 millones de personas afectadas, 400,000 personas en albergues, 10,000 muertos y un país virtualmente incomunicado por la furia del tifón. Aquí en Costa Rica, el gobierno de la República, a iniciativa de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, así como con la benemérita institución Cruz Roja Costarricense, promueven una recolecta nacional para enviar recursos económicos que puedan facilitar la adquisición de bienes y servicios por parte de las autoridades. Atención a las cuentas bancarias. Banco Nacional de Costa Rica, 100-7 para colones. 686-66-7 dólares. Banco de Costa Rica, 17-60-03-3 para colones. 204-6 dólares. Expresemos una vez más nuestra solidaridad y generosidad con un pueblo que llama al mundo. Hacemos una pausa a esta hora porque se nos olvida. Hay avisos importantes sobre la suspensión de servicios eléctricos justamente para hoy. Correcto, y sería para los vecinos de Pavas de la urbanización Santa Catalina.
Hoy no tendrán servicio eléctrico a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde. También los vecinos de Mora, Ciudad Colón, del Servicentro Los Ángeles, 200 metros al norte, no tendrán servicio eléctrico de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, hoy viernes 15 de noviembre. Bienvenidos amigas y amigos, saludos cordiales, es viernes 15 de noviembre, mitad del mes. 46 días para terminar este año, a 77 para las elecciones generales del domingo 2 de febrero de 2014 y por supuesto los empleados públicos contando los días para recibir su merecido aguinaldo. Los expertos en la geología vienen estudiando y monitoreando las fallas tectónicas, el seguimiento a la placa Coco Caribe. Hemos tenido en los últimos años 2 fuertes terremotos, uno en Cinchona y el otro en Nicoya. El experto en la materia, Marino Proti, es uno de los científicos costarricenses que más ha estudiado la situación sísmica en el país. Recientemente, y basado precisamente en sus estudios, nos anuncia un fuerte seísmo o terremoto en la península de Osa dentro de unos años, meses. Por supuesto que Proti no tiene la bolita mágica para decirnos el día, la hora. Estamos ante un profesional serio y estudioso que pronosticó el terremoto de Nicoya. Nuestra geografía no escapa a los eventos de la naturaleza. Los volcanes también han causado tragedias como el Arenal, el Irazú con sus cenizas en el año 1963 y las pérdidas en la agricultura. El volcán Turrialba desde hace pocos años se mantiene muy activo e intranquilo. Ustedes podrán escuchar dentro de algunos minutos, en cualquier momento puede producir una tragedia de enormes proporciones. ¿Estamos preparados para enfrentarnos? La capacidad de respuesta de las instituciones involucradas en desastres naturales. ¿Está la población educada? Son grandes interrogantes en estos momentos. Por supuesto que no es nuestro objetivo el provocar o generar falsas alarmas entre los habitantes de este país, que presenta un alto grado de sismicidad y por consiguiente propenso a estos embates de la naturaleza con la que no se juega. Vamos a dedicarnos en los siguientes minutos a conocer los resultados de 2 expertos en la materia. Marino Proti, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico OPSICORI, y del experto vulcanólogo Eliezer Duarte. Arturo Cartín, de Noticias Columbia, los entrevistó y ellos nos exponen sus conocimientos y vaticinios. Pero también vamos a escuchar el informe del Instituto Meteorológico Nacional sobre el comportamiento de la estación lluviosa y esta fase de transición de la estación lluviosa a la seca. Ayer cayeron fuertes lluvias en una buena parte del territorio nacional, especialmente en la zona norte, Caribe y aquí en el Valle Central. Serán las últimas. Juzgue usted. Vamos a nuestra primera pausa comercial y entramos en materia con estos importantes temas de nuestra realidad nacional desde la emisora que está en el pueblo de Costa Rica. La mundialista desde hace más de 65 años y ya se encuentra Deportivas Columbia en la tierra de los canguros, Australia, con la selección nacional. El único medio presente con Yacine Quesada, la WM más grande de Costa Rica, Mario McGregor, Deportivas Columbia, Brasil, 2014. La primera escala Brasil ya tiene destino. Australia, la tierra de los canguros, está lista para recibir a la Sele de todos para el primer fogueo rumbo a Brasil 2014. Tierra inédita, juego histórico y por supuesto las voces de Colombia para llevarles todas las incidencias en el camino de la tricolor a Brasil 2014. Martes 19 de noviembre desde la 1 de la madrugada, Australia, Costa Rica, aquí en Colombia porque... Colombia y la Sele, en el corazón del pueblo. La piel no olvida.
Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. El pago puntual de mis cuotas hace posible el Seguro Social. Gracias a mi aporte solidario, nacemos, caminamos, construimos, sanamos y crecemos. Cuando yo necesite del Seguro Social, en servicios de salud y pensiones, tendré muchas manos tendidas. Mi aporte solidario es seguridad social para todos. Caja Costarricense de Seguro Social. Pagar el servicio eléctrico puede ser una transacción electrónica rápida y sencilla. Cancele los recibos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz por Internet mediante el débito automático de su cuenta bancaria, el cargo a su tarjeta de crédito y en cualquiera de nuestras sucursales, supermercados y demás comercios autorizados aún después de la fecha de vencimiento. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. ¿Qué majés, popó de perro? No significa que vas a tener carro nuevo. Si quieres que las cosas cambien, tenés más chance con los chances. Todos los martes y viernes los chances te traen un primer premio de 44 millones, segundo premio de 20 millones y tercer premio de 7 millones, cuarto y quinto premio de 1.500.000, entero 4.000, fracción 400, Junta de Protección Social, para hacer el bien. Más de 65 años haciendo radio útil. Columbia, somos de Costa Rica. Con mucho gusto. Juzgue usted. Bienvenidos a esta primera parte de Juzgue Usted, audición de hoy viernes 15 de noviembre. Marino Proti es un profesional, geólogo y estudioso. Él anunció el terremoto de Nicoya tras varios estudios y monitoreo en la zona fracturada el pasado 5 de septiembre del año 2012 a las 8:45 de la mañana con una intensidad de 7.6 grados en la escala Richter. Los periodistas constantemente le consultamos cuando se genera un evento de esta naturaleza. Vamos a escuchar qué ha estudiado Marino Proti en la zona sur, concretamente en la península de Osa. Arturo Cartín tuvo la oportunidad de conversar con él. Escuchemos. Doctor Proti, 2 sismos importantes, uno del lado panameño, otro del lado costarricense, se presentan este fin de semana. Decimos importantes por la magnitud, un sismo de eso fuera en San José, y imagínense lo que podría haber provocado por lo menos de pánico en la población. Vemos que la actividad se ha hecho más recurrente en la zona sur del país, una de las zonas que ustedes le tienen ojo visor por ser una de las zonas propensas justamente a un movimiento sísmico importante tipo terremoto. ¿Cuál es la situación real en la zona? Sí, bueno, la razón por la que nosotros estamos construyendo en este momento es una red densa en la zona sur es porque tradicionalmente nunca ha habido una red bastante densa ahí como para tener localizaciones muy precisas. Entonces no obedece, digamos, a una amenaza inminente de algún terremoto. Si queremos eventualmente capturar el próximo terremoto bajo la península de Osa, pero lo que queremos es conocer el sistema de fallamiento en la zona, pues es una zona en donde interactúan 3 placas tectónicas y además la placa superior, que es la placa de Panamá, está altamente fracturada y muchas de esas fallas no se conocen ni se han caracterizado. Entonces esa es la intención de crear una red ahí, pero lo que estamos viendo ahora es lo que siempre ha estado ocurriendo en la zona sur, un nivel de actividad sísmica bastante alto, precisamente por ser una zona de compresión. Hay una compresión intensa ahí del choque de la placa del Coco
introduciéndose por debajo de la placa de Panamá, y además la zona de fracturas de Panamá, que es el límite entre la placa de Nazca y la del Coco, y la misma falla subduciéndose también. Entonces es un sistema de 3 placas, complicado en cierta manera, complicado porque no hemos tenido buenas ubicaciones como para poder comprender bien el proceso y dónde están las fallas, pero el nivel de actividad se puede considerar como normal realmente. Ahora, ¿podría ese sistema de fallas y de compresiones provocar algún tipo de susto en cualquier momento? Pues sí, o sea, prácticamente cualquier parte del país podría generar un sismo importante, inclusive que podría causar daños localmente. La zona sur ha tenido sismos importantes, la zona de fracturas de Panamá tiene sismos de magnitud 7 con cierta frecuencia, pocas décadas. Tiene enjambres, se disparan enjambres sísmicos, hay sismos de magnitud 6 que después tienen réplicas durante varios meses. Sistema de falla relativamente débil que tiende, una vez que tiene una ruptura, a presentar deslizamiento por mucho tiempo como réplica. Y la zona de choque, de subducción de la placa del Coco bajo la placa de Panamá, bajo la península de Osa, es una zona que ha tenido terremotos importantes en el pasado, con un periodo de retorno de más o menos 40 años. Y el último fue hace 30 años. Entonces, en los siguientes 10, 15 años, el sistema requerirá de un deslizamiento importante bajo la península de Osa y generar un sismo de magnitud superior a 7. Doctor, ¿se ha hablado con la población, con los municipios, sobre la importancia de estar preparados ante un evento de estos? Bueno, como lo hicimos en Nicoya, mientras estuvimos trabajando, instalando y construyendo la red en Nicoya, nosotros estuvimos dando charlas en las comunidades, en las municipalidades, con los comités municipales de emergencias, y eso es lo que vamos a empezar a hacer en la zona sur, ahora que empecemos a ir con más frecuencia a construir y darle mantenimiento a las estaciones. Vamos a estar coordinando con comités locales de emergencia también. El volcán Turrialba no duerme, está despierto y amenaza en cualquier momento con una fuerte explosión. Vamos a escuchar al experto Eliezer Duarte, vulcanólogo, también conversando con Arturo Cartín, y nosotros retransmitimos esta información de Noticias Colombia porque la consideramos muy importante. Juzgue usted. Don Eliezer, 6 años han pasado desde que ustedes documentaron fotos de hace 6 años de cómo estaba los campos alrededor del volcán Turrialba, y 6 años después regresan y observan un panorama muy distinto, podríamos decir que desértico, de esa zona. ¿En qué consistió esa última visita que han hecho ustedes del volcán Turrialba? Efectivamente, muchas gracias, don Arturo. Un saludo para usted y su audiencia. El paisaje en esa zona al noroeste del Turrialba, pues la palabra más sencilla que se puede usar es desolador, porque se ha tornado desértico. Estamos acostumbrados a un paisaje verde con tonalidades de optimistas, y en este caso estamos ante una vista completamente gris, negra y café, esto debido básicamente al proceso de acidificación intenso que ha experimentado la zona. Don Eliezer, aparte de lo que visualmente ustedes logran tener en imágenes de sus visitas de campo, ¿qué les dice a ustedes de lo que ha pasado en esos últimos 6 años y cuál es el estado actual del coloso volcán Turrialba? Tal vez para hacerle un ejemplo más sencillo para el oyente, es quien ha podido ir al volcán Turrialba, al volcán Poásí, mira hacia su izquierda, verá un gran callejón desnudo de vegetación, que es pura roca y no logra progresar ninguna vegetación. Pues este es el ambiente que estamos viendo hacia ese sector noroeste, puesto que hay un proceso de esterilización de suelos que no permite que ninguna
especie progrese, crezca ahí. Por lo tanto, lo que hemos visto es la implementación o el asentamiento de este callejón de acidificación en esa región, y probablemente así estará por muchos años. Esto ha venido a significar pérdidas importantes en la vegetación y en la zona que pues hace 6 años era explotada con lecherías y otro tipo de productos, y que ahora pues la gente ha tenido que abandonar. Principalmente el impacto se da en los bosques primarios que habían ahí, partes de bosques secundarios. Las especies que habían ahí pues se perdieron, muchas especies riquísimas en orquídeas, se perdieron microfauna, insectos, ranas, etcétera, etcétera. Pero principalmente la economía regional se ve afectada porque eran zonas muy ricas en pastos lecheros, de donde venía nuestro queso Turrialba. Así que sí, el precio del quesito Turrialba se ha venido aumentando, pues tiene en parte estas razones. Don Eliezer, ¿qué visualizan ustedes a futuro, visto este comportamiento del volcán Turrialba que día a día va avanzando en su accionar? Para este sector específico son unos 4 kilómetros a partir del punto de emisión. Ese sector es lo que hemos sugerido respetuosamente a las autoridades que tienen injerencia en la región, es que ese sector pues se separe y sea tomado como una zona de conservación para que en un futuro pueda ser utilizado por las comunidades y por todos los usuarios del Parque Nacional. Inmediatamente pues no se puede hacer nada porque el proceso de acidificación es continuo, las plumas se desprenden de la cima, bajan pegaditas a la pared, y ese proceso se va a mantener probablemente por años hasta que esa actividad gaseosa cese. ¿Podríamos hablar que el volcán Turrialba pudiese hacer una erupción importante? Sí, no se puede descartar. Lo que debemos recordar es que tampoco se puede decir con precisión cuándo y de qué tipo. Sin embargo, los materiales que se encuentran en todos los alrededores pues son claros indicativos de que este volcán es explosivo, tuvo actividad importante y puede volverla a repetir. ¿No se sabe cuándo? No se sabe que hay alguna información indicando que hay actividad interna en las capas más profundas, han habido enjambres sísmicos importantes, agrietamientos en el edificio volcánico, mucha degasificación, ha habido calentamiento de las fumarolas superiores, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de datos, pero no podemos saber cuándo podría ocurrir, digamos, ya actividad magmática. Los sismólogos visualizan cuáles fallas. En el caso de un colega suyo, don Marino Proti, dijo y anunció por medio de sus estudios de que podría existir un terremoto en Nicoya. Ciertamente no se precisó cuándo, se dio un espacio de tiempo en los años para preparar a la comunidad para un terremoto. Visualizando lo que es vulcanología, se puede visualizar cierto tiempo o periodo de años para poder preparar también a las comunidades. Pues sí, el mismo principio se aplica. Sin embargo, aquí lo más prudente es pensar en que haya una zona con un anillo de seguridad suficiente para proteger a comunidades y bienes materiales. Después de eso, con respecto al tiempo, es cuestión de esperar. Recordar que el último periodo magmático ahí en la región se dio hace más de 140 años y la actividad comenzó a progresar 11 años antes de que se detonara tal evento magmático. Quiere decir que nosotros podríamos estar ante una ventana de tiempo similar y hemos visto el progreso rápido de la actividad en el Turrialba en esta ocasión desde el 2005. Estamos tocando, ¿qué diré yo?, 8 años. Así que podría realmente, si hiciéramos ese paralelo, pues la ventana de tiempo pues estaría acortando. Pero esto no puede servir ni para pronóstico ni para alarmar a vecinos ni autoridades. ¿Qué es el llamado que usted haría en este caso a los vecinos, a los gobiernos locales, a la Comisión de Emergencia como experto?
Yo le agradezco este espacio, don Arturo, porque realmente el primer llamado sería a las autoridades, a los tomadores de decisiones en esa región, para que esa región se seccione, se separe y se pueda proteger para futuras generaciones, porque es una zona que está dando indicaciones de que puede ser afectada mucho más severamente, no solo por gases, cenizas y eventualmente por materiales más magmáticos. Y después a los vecinos que ya desalojar, prácticamente todos salieron de la región, pues que si hacen ingreso a esas zonas para visitar y monitorear sus fincas, pues que lo hagan por el día y que salgan por la noche, puesto que es una región que sigue con cierto riesgo en esa dirección. Finalmente, don Eliezer, el potencial que reúne el coloso volcán Turrialba es importante. Es muy importante y muy valioso, y así lo hemos hecho saber y todavía está vigente. Es un volcán que ofrece una capacidad didáctica para educar a profesores, a estudiantes, a los mismos vecinos que pueden sensibilizarse. Así que el volcán permitiría que se pueda observar con prudencia desde cierta distancia, y en caso de aumentar la actividad, pues pueden ser evacuados con tiempo, pero estas oportunidades que da el volcán deberían ser aprovechadas por todos los que se dedican a la educación y a la sensibilización de comunidades. Muchas gracias, Arturo Cartín, por haber traído estas entrevistas que las consideramos muy importantes, tanto con Marino Proti y este experto vulcanólogo, Eliezer Duarte, ambos profesionales de Opsicori. Bueno, y es que ayer por la tarde también nos menearon. De acuerdo a los reportes de Opsicori, a las 2 de la tarde se registró un sismo que tuvo una magnitud de 4.0 grados en Puerto Armuelles, Panamá, sintiéndose en buena parte de la zona sur del territorio nacional, Golfito, por lo menos aquí en el Valle Central, aquí en Zapote, donde estamos, no lo sentimos. También se reporta por parte de Opsicori, dependencia de la Universidad Nacional, que tembló allá por el lado de la frontera con Peñas Blancas a las 3 de la tarde con 17 minutos, tuvo una magnitud de 2.8 grados, una profundidad de 150 kilómetros, localizado a 53 kilómetros al noroeste de Peñas Blancas, allá por la Cruz, Guanacaste. Y Opsicori también reportó ayer por la tarde otro menioncito a 2 kilómetros al sureste de Puerto La Playa de Golfito, del que la estábamos hablando originalmente y que tuvo su epicentro, su localización en Puerto Armuelles, Panamá. Es parte de estos reportes que recibimos de Opsicori. Bueno, hagamos una pausa para de inmediato continuar con otro tema de la naturaleza, las condiciones meteorológicas en nuestro país. Estamos en Juzgue Usted, desde los 98.7 FM, 760 AM, TILX, cadena de emisoras Colombia. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. El pago puntual de mis cuotas hace posible el Seguro Social. Gracias a mi aporte solidario, nacemos, caminamos,
construimos, sanamos y crecemos. Cuando yo necesite del Seguro Social, en servicios de salud y pensiones, tendré muchas manos tendidas. Mi aporte solidario es seguridad social para todos. Caja Costarricense de Seguro Social. Pagar el servicio eléctrico puede ser una transacción electrónica rápida y sencilla. Cancele los recibos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz por Internet mediante el débito automático de su cuenta bancaria, el cargo a su tarjeta de crédito y en cualquiera de nuestras sucursales, supermercados y demás comercios autorizados aún después de la fecha de vencimiento. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Que te caiga una cuita de pájaro no significa que vas a tener casa nueva. Si quieres que las cosas cambien, tenés más chance con los chances. Todos los martes y viernes los chances te traen un primer premio de 44 millones, segundo premio de 20 millones y tercer premio de 7 millones, cuarto y quinto premio de 1.500.000, entero 4.000, fracción 400, Junta de Protección Social, para hacer el bien. Columbia y su red de repetidoras en AM y FM para todo el país. 760 AM y 98.7 FM. Y para el mundo, www.columbia.co.cr. Columbia, la radio que está en el corazón del pueblo. Con mucho gusto. Juzgue usted. Y juzgue usted a través de la web, como lo hizo Carlos Astorga, Natalia Saray Solano, Pablo de la O, José Efraín Solano, también Ericito Arias, Edgar Alberto Cartín y Miguel Arroyo. Muchas gracias por estar a través del Facebook Juzgue Usted Columbia. Segunda parte, edición de hoy viernes 15 de noviembre. A partir de ahora, usted ya podrá guardar su sombrilla y su capa, porque el país va a iniciar la transición de la estación seca. Será en diferentes fechas para cada zona o parte del territorio nacional. La primera en percibir el cambio ya fue justamente el Pacífico Norte. Según el Instituto Meteorológico Nacional, en el Valle Central, el sol saldrá a partir de este lunes 18 de noviembre. Por eso, a partir de la próxima semana, inicia la época seca en la capital. En cuanto a los vientos alisios que esperamos para las siguientes semanas, ya estos ya se empiezan a sentir en el país, porque precisamente llegan en la segunda quincena de noviembre y van a permanecer hasta el mes de febrero. Tome en cuenta que si usted vive en el Caribe o en la zona norte, las lluvias seguirán aún por varias semanas más. Precisamente, estas precipitaciones balancearán el déficit de un 30% reportado en esas regiones. La época seca tendrá diferentes periodos de transición en el país. Así lo explica de inmediato Juan Carlos Fallas, el director general del Instituto Meteorológico Nacional. En primera instancia, podríamos observar básicamente los registros y los gráficos que nos han generado las lluvias de este año. Tanto septiembre como octubre repuntaron un poco en cuanto a la cantidad de lluvia que se había venido registrando durante el presente año, en donde en caso de la zona de Guanacaste perfectamente vemos cómo Nicoya tomó un aumento de la precipitación con respecto a los meses anteriores. Sin embargo, algunas otras zonas que eran mucho más lluviosas más bien bajaron un poco, como la zona del Pacífico Central. En lo que es la zona oeste del Valle Central sí se ve un repunte muy significativo en cuanto a las lluvias a partir del mes de junio. Sin embargo, sí resalta significativamente la disminución de lluvias en la vertiente del Caribe, especialmente en lo que se refiere a Limón. En ese sentido, de igual forma, en lo que es la zona norte del país, también se registra o se ha registrado durante este año una disminución con respecto a los valores normales que normalmente se dan en esa región. En resumen, podríamos decir que si hacemos un balance a nivel del año, no solamente la perspectiva de los últimos meses, sino a nivel del año, podemos darnos cuenta que fundamentalmente es el Pacífico Central el que tiene un repunte de un 15%, mientras que el más de lo normal
y la zona del Pacífico Norte tiene aproximadamente un 5% más. El resto del país, durante lo que tenemos de enero a octubre acumulado, realmente presenta un déficit, siendo el más significativo la vertiente del Caribe, y esto ya es repetitivo en los últimos 3 años. Entonces, en ese sentido, estamos considerando, digamos, que es una situación muy particular de la vertiente del Caribe, que a octubre de este año tenemos un déficit de un 30%. En lo que se refiere a la temporada de ciclones tropicales del 2013, haciendo un corte precisamente al 31 de octubre, en lo que se refiere a la zona del Océano Atlántico, Mar Caribe y el Golfo de México, se han desarrollado 12 ciclones tropicales, de los cuales 10 han sido tormentas tropicales y 2 han sido huracanes. En este sentido, recordemos que la temporada de ciclones tropicales termina el 30 de noviembre y las estimaciones que se tienen a nivel general es que por lo menos faltan 2 para el cierre de esta temporada. Si nos abocamos a la parte del Océano Pacífico, la temporada ha sido más activa. Hemos observado 18 ciclones tropicales, de los cuales 11 han sido tormentas tropicales y 7 huracanes. Como ustedes se han percatado a través de los mismos colegas suyos, México ha sido en este año una situación muy particular, donde los efectos sobre la costa del Pacífico mexicana ha sido bastante considerable. Es más, hubo un momento en el cual estaban 2, uno tanto en la costa del Golfo de México, Ingrid y Manuel en la parte del Pacífico, y eso no les había sucedido a ellos en los últimos 50 años. Entonces, desde el punto de vista para ellos ha sido bastante activa. Sin embargo, para nuestro país únicamente la generación de una de las tormentas, la segunda tormenta que se dio, la gestación de la tormenta como tal fue la que afectó al país, pero realmente no fue una situación extrema en ese sentido. Hemos experimentado en los últimos días un cambio relativamente particular con respecto a la ocurrencia de aguaceros intensos en el país, a diferencia de septiembre y octubre, en donde hemos venido registrando condiciones más secas que lluviosas en los últimos días, esto sin dejar de lado de que va a seguir lloviendo, pero sí marca una pauta muy significativa con respecto a la etapa de transición de la estación lluviosa a la estación seca. Haciendo las estimaciones del caso, las perspectivas que se tienen para la entrada en forma definitiva o con alguno que otro aguacero extraviado, por decirlo de alguna forma, se puede dar, pues tenemos entonces que en el Pacífico Norte estaríamos entrando en la estación seca del 8 al 14 de noviembre, en el Valle Central del 12 al 18, en el Pacífico Central entre el 12 y el 18 también, y en el Pacífico Sur nos queda precisamente hacia el mes de diciembre. En ese sentido, entonces, estaríamos entrando precisamente a la estación seca con respecto a estas fechas en particular. Cuando terminamos la estación lluviosa y entramos a la estación seca, hay 2 elementos fundamentales que modulan el estado del tiempo en nuestro país. En este caso es el fenómeno Venus, en primera instancia, que al fin y al cabo es el que nos regula a través de todo el año. Y el segundo fenómeno importante son los frentes fríos, que precisamente surgen desde el hemisferio norte superior hasta nuestras latitudes. Solamente como un elemento importante, el ENOS en este momento está en una condición neutral, y ese es el primero que podríamos estar considerando. Continuamos bajo una situación neutral del ENOS, y esa perspectiva se va a mantener por lo menos hasta el mes de abril. Ahí están los porcentajes en donde el dominio del fenómeno ENOS neutral es el que persiste y va a persistir durante la estación seca 2013-2014. El otro elemento de modulación son los frentes fríos. Nada más para recordarles, el frente frío es un sistema de aire precisamente polar que viene desde el Polo Norte hacia la zona continental, tanto de Canadá como Estados Unidos, y que dependiendo de sus características de presión y de temperatura, estos sistemas logran avanzar hasta el trópico, y es ahí donde comienzan a afectar la zona de Centroamérica y específicamente lo que es Costa Rica. Es realmente un fenómeno que es el que regula precisamente este periodo del año, así como los meses anteriores eran los ciclones tropicales, son los frentes. En ese sentido, entonces, las consideraciones que se han venido haciendo en el 2013-2014 es que, por lo general, se inicia en noviembre y finaliza en febrero.
Sin embargo, los meses más activos climáticamente son diciembre y enero, que son los que nos presentan una mayor actividad. Este año ya se han observado desde mediados de octubre. Esto no es inusual, es parte precisamente de ese cambio que se da paulatino en el estado del tiempo. Por ejemplo, si estuviéramos en México, ya estaríamos contando 11 frentes, por ejemplo, pero no estamos en México, estamos en Costa Rica, y en ese sentido aún no hemos generado, digamos, una actividad significativa en lo que respecta a frentes fríos. Los frentes fríos, en la estadística que hemos tenido a través de los años, nos pueden afectar de 7 a 0. Entonces, es mucha la variabilidad que existe en cuanto a la afectación en estos sistemas. Sin embargo, con uno que llegue con buena intensidad es suficiente para tener una situación crítica. Se estima entonces que para el 2013, tomando en consideración los elementos actuales de las condiciones atmosféricas, tanto de presión como de temperatura en el ambiente, se estima que esta temporada va a ser menos activa que lo normal en cuanto a la llegada de frentes fríos a nuestro país y que eso pues genere una situación de lluvias, especialmente recordemos que estamos hablando sobre la vertiente del Caribe, o sea, los frentes fríos nos van a hacer una afectación básicamente en la vertiente del Caribe que podría de una u otra forma extenderse un poco hacia el Valle Central, especialmente el sector este del valle, no hacia el sector oeste del valle. Cuando hablamos de estación seca, muchas veces nos aparecen algunas lluvias o llovinas en el sector este del país, o el Valle Central, perdón, y decimos, ¿cuál estación seca si es que está lloviendo? En realidad, lo que cambia es el régimen de lluvias. Estamos ahora en esta transición de un régimen de lluvias del Pacífico y vamos a cambiar a un régimen de lluvias del Caribe. De tal forma que este es el cambio que se da. Va a ir aumentando el viento alisio a como va avanzando las condiciones propias de la estación seca, y esto es lo que marca precisamente la pauta en cuanto al cambio. Sin dejar de lado, una vez más, que tanto el Pacífico Central como el Pacífico Sur son las zonas del país donde el retiro de la estación lluviosa es más lento. Estamos hablando hasta el mismo mes de diciembre. De tal forma que este sería, digamos, el panorama general que hemos querido informarles a ustedes, considerando que pues ya algunos aires navideños se sienten por ahí y que al fin y al cabo podríamos considerar algunos elementos significativos. Finalmente, ¿cómo se esperan para los próximos 3 meses, noviembre, diciembre y enero? Fundamentalmente, el hecho de que esperamos un déficit a lo largo de la zona norte y la vertiente del Caribe es una manifestación clara de que los sistemas frontales para este periodo va a ser menores a lo que normalmente se espera. Entonces, ese es el sentido que también queremos informar, y una vez más reiterar que va a ser el tercer año que tiene este mismo escenario. En realidad no se hace por las características climáticas del país, no se da un porcentaje para el país como tal, precisamente porque hay áreas muy particulares en cuanto a lluvia. Por ejemplo, el hecho de que la estación lluviosa en el Pacífico Sur salga hasta diciembre, por ejemplo, entonces no nos da un margen como para decir, mire, el tanto por ciento a nivel nacional, porque son características muy climáticas que se dan. Por eso lo hacemos en forma de sectores climáticos o regiones climáticas, para ser más claros en ese sentido. No se hace normalmente a nivel nacional. Y es como decía, es el tercer año que se repite esta historia. Y si partimos de que hemos considerado que uno de los mecanismos que nos genera las lluvias en la vertiente del Caribe es precisamente los frentes, y esto van a ser menos que lo normal, es evidente que la situación de ese déficit no se vaya a lograr superar. ¿Okay? Sin embargo, como decía don Edgardo, es muy importante que ante una situación en particular, que con uno que nos llegue, pero que estemos todos listos, es más que suficiente lo que hemos hecho. Digamos, de escenario, si la gente en sí misma, en la zona de la vertiente del Caribe es muy verde, o sea, si ponemos ese 30% en un escenario como Guanacaste, lo veríamos hecho una crisis. Digamos que el acumulado de lluvia o las características de suelos húmedos que tiene la zona del Caribe no manifiesta una gran significancia en este sentido. Sí es claro que si vamos con este patrón, paulatinamente la situación va a ser mucho mayor preocupante. Ahora,
¿Qué lo genera? Lo ha generado varios elementos meteorológicos, como cuáles: la variación propia de presiones que hay tanto en la zona del Atlántico como en el Mar Caribe, que no facilitan el desarrollo de nubosidad en ese sentido. Por ejemplo, durante este año la cantidad de ondas tropicales, que son uno de los elementos que nos inducen este tipo de lluvias en la vertiente del Caribe y en el resto del país, no ha sido, digamos, la más contundente que en otras oportunidades, y eso limita la producción de lluvia en la vertiente del Caribe. Bueno, y a pesar de que ya se sienten los cambios y las lluvias disminuyen en algunos sectores, la Comisión Nacional de Emergencias continúa haciendo un llamado a todas las personas para que se mantengan alerta en caso de cualquier eventualidad. Edgardo Acosta, director de gestión en desastres de la Comisión Nacional de Emergencias, así lo detalla, lo explica. Para la Comisión y para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es muy importante este tipo de explicaciones. Sin embargo, nosotros siempre tenemos una actitud de no bajar la guardia, porque no es que el IMN nos explica que va a haber una disminución del 10% en las lluvias y nosotros vamos a bajar la alerta en un 10%, no, estamos alerta siempre, estamos preparados. En ese sentido hacemos 4 ejes principales, lo que son las actividades de preparativos y respuesta, como siempre, con los comités municipales de emergencia, los cuales se les capacita, se les apoya, se les orienta, se les acompaña, con el posicionamiento de suministros y equipos para que ellos tengan en sus lugares, para que puedan responder de una manera rápida, con toda la parte que es del estudio de las amenazas, todos los fondos que se le pasan a las universidades y al IMN para que puedan reforzar la infraestructura de captura de datos, de transmisión de datos, de procesamiento de datos, para que puedan tener una imagen y nos puedan, por supuesto, explicar una imagen clara de qué es lo que podría suceder en caso de que se den los eventos que están pronosticando. Con eso, junto con los preparativos y respuesta, junto con el estudio de amenazas, hacemos un fortalecimiento municipal para que las municipalidades las fomentamos, apoyamos, les decimos, les insistimos y las acompañamos en el ordenamiento territorial para que dejemos de estar construyendo en las zonas donde no se puede construir, para que nos retiremos de los ríos y quebradas, para que tengamos un buen mantenimiento de alcantarillas y puentes para evitar todos los problemas que ustedes ven recurrentemente que se presentan. Y por último, hacemos también, y ustedes lo conocen, campañas de divulgación y educación en escuelas y colegios, procurando que el futuro Costa Rica crezca con una cultura de gestión del riesgo, como la campaña del año pasado de Escuela Segura. Son los 4, digamos, ejes principales con que nos basamos para poder enfrentar este tipo de situaciones y las cosas que los entes científicos nos dicen que pueden suceder. Nosotros le damos apoyo a los comités municipales de emergencia, se revisan los planes de emergencia, se repasan todas las instrucciones que se deben de dar y todos los pasos que se deben seguir y se refuerza todo el preposicionamiento de suministros para atender en el lugar. Tenemos una actitud permanente, es la actitud de pensar en el peor escenario posible siempre. Entonces siempre están las bodegas bien abastecidas, siempre estamos haciendo inventarios, siempre nos reunimos con los comités municipales de emergencia, todas las semanas hay actividades con ellos, preparándose, revisando los planes, viendo todas las falencias que pudieran ocurrir para poder tomar decisiones operativas oportunas en el momento en que se presente. Se han hecho muchas obras, hay un montón de planes de inversión que se han aprobado para la zona atlántica sobre diferentes ríos. Recuerde que el manejo de ríos no es la comisión la que lo hace, ¿verdad? Es la Dirección de Aguas del MINAE y el Departamento de Obras Fluviales del MOP. Ellos determinan actividades que hay que hacer y en conjunto, de manera coordinada o producto de un decreto de emergencia, se hacen obras en este tipo de situaciones para contener cauces, para reposicionar el río, volver a que tengan su flujo normal. Se mantiene la alerta. La vamos a mantener hasta que nos indique el IMN que ya hay una franca disminución de las lluvias y entonces haremos la valoración del caso para levantarla, pero mientras tanto se mantiene. Edgardo Acosta, de la Dirección de Gestión en Desastres de la Comisión Nacional de Emergencias. Con estos temas que esperamos hayan sido de interés para cada uno de ustedes, hemos concluido esta audición mitad del presente mes, porque hoy es viernes 15 de noviembre. Para hoy no tendrá servicio eléctrico los vecinos de Ciudad Colón, específicamente que vivan del Servicentro Los Ángeles 200 metros al norte. No tendrán servicio eléctrico de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Que tengan cada uno de ustedes, como siempre, un placentero y agradable y merecido fin de semana desde la mundialista cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted.
Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.